Muchos temas bíblicos son bonitos, hermosos, y es agradable hablar de ellos, la gracia de Dios. Pero no es el caso con el tema de hoy. Ah, es un tema algo desagradable. Yo pienso en el libro de Judas. Judas, versículo 3. Judas quería escribir acerca de cosas bonitas, pero sentía la necesidad de escribirles acerca de la fe de Cristo, acerca del sistema de fe de Cristo, y en el resto del libro de los falsos maestros que los amenazaban. Entonces vamos a hablar del error religioso hoy. Ah, Me motivó este mensaje el hecho de que varios hermanos, tanto en la congregación en West Harlem, en Nueva York, y en la congregación en Nueva Jersey, donde Jerry y yo predicamos varias veces, se han ido y se han ido de atrás errores religiosos. Por tanto, tenemos que hablar de estos temas desagradables. Y creo que debo hablar con franqueza. Yo sé que hay un balance entre la gracia y las convicciones y a veces es difícil encontrar el balance. Queremos tener tacto, pero a veces hablando de mí mismo, yo trato de tener tanto tacto que nadie me entiende. Así me dice Beverly, mi esposa. Dice, Gardner, tú tienes que hablar sin pelos en la lengua para que la gente te entienda. Algunos después de oír este tipo de mensaje que quiero dar hoy, dicen, es que ellos piensan ser mejores que los demás. Están juzgando a los demás. No es cierto, en cierto sentido. A veces hay personas que se encuentran en el error religioso que son nobles, más nobles en algunos sentidos que su servidor. Yo conozco a musulmanes nobles. Y así es en cada religión errónea. Hay gente noble. Ah, pero aquí no estamos juzgando a los individuos, pero sí los sistemas erróneos, sistemas peligrosos. La Biblia dice que hay gran peligro espiritual en el error religioso. Y enseñamos nosotros la Biblia y por tanto tenemos que enseñar lo que enseña la Biblia. La Biblia da muchas advertencias acerca de la carne, acerca del orgullo, acerca de la falta de amor. Pero ¿cuántas advertencias hay acerca de la falsa doctrina? No está de moda hablar del error religioso, pero vamos a hacerlo. Vamos a hablar hoy de cuatro categorías de error religioso. Y quizás haya más, pero estas son las más comunes. Primero, vamos a hablar del error que viene de la concesión a la cultura. Ah, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, el mejor ejemplo que tenemos es el de los saduceos. Los saduceos. En cuanto a su historia, vemos como 300 años antes de Jesucristo que los griegos bajo Alejandro Magno conquistaron el mundo conocido y la cultura griega penetró todas partes del mundo, incluso la tierra de Israel y su lengua, su cultura, sus ideas y los líderes entre los judíos eh, fueron muy impactados por las nuevas ideas griegas. Y el problema para ellos era que muchas ideas griegas contradecían la enseñanza que Dios les había dado en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Qué hacer? Los líderes judíos no querían quedarse mal frente a sus compañeros en otros gobiernos, otros que habían sido influenciados por la cultura griega. ¿Qué hacer? ¿Cuál fue la solución? La solución para ellos
el compromiso, y quizás la mejor palabra es la concesión al mundo griego. Y llegaron al punto que negaron ciertas verdades enseñadas claramente en la Biblia hebrea. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Eran cosas rechazadas por los griegos y ellos querían eh, aceptar o conformarse a estas ideas. Tuvieron que hacer concesiones. Lo mismo pasa hoy en día. Nuestra cultura se ha llenado de filosofías que rechazan las cosas de Dios. Y no tengo que decirles que está de moda hoy en día el homosexualismo, las filosofías que promueven la política de género. Tú eliges tu sexo, no, sin tomar en cuenta tu composición genética. Y hay mucha presión para conformarse a estas modas culturales. Aquellos que no hacen concesiones se ven mal y son perseguidos. Muchas religiones tradicionales, especialmente en el protestantismo, han hecho grandes concesiones a eso. La rama más grande, disculpen, la rama más grande de los luteranos, eh, la rama de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, el concilio presbiteriano más grande, y hay varios, la iglesia anglicana, en este país se llama la iglesia episcopal, todos han hecho declaraciones oficiales para apoyar la homosexualidad. Y una cosa que me interesa mucho es cómo en el catolicismo están haciendo lo mismo. Según entiendo, y ustedes quizás siendo de países católicos, me pueden confirmar que el Papa ha dicho que es necesario bendecir a los matrimonios homosexuales. Concesiones, concesiones a la cultura moderna. Y aún entre hermanos conocidos, tenemos mujeres en el púlpito. Aquí cerca de nosotros en Nueva York, la congregación en la calle 80. Comenzaron ellos a tener a mujeres dirigiendo la cena del Señor, como en el año 2004. Yo les dije en aquel entonces, pronto van a tener sus predicadores, pronto van a tener sus ancianas. Shh, me dijeron, no, 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 todavía. Pero ahora sí, tienen todo eso, ancianas de la iglesia, y ya conocemos nosotros lo que enseña la Biblia con respecto a esto. Y el evangelio social, donde se da más énfasis al recreo, a la política, al mundo de aquí y de ahora, y no tanto a la Biblia. ¿De qué estamos hablando? De un tipo de error que amenaza bastante, el que hace concesiones a las modas culturales de nuestros días. Pero vamos a hablar de otro tipo de error, y es el tradicionalismo. Y el ejemplo principal que tenemos en la Biblia de este error, por supuesto, viene de los fariseos. Los fariseos comenzaron bien al oponerse al compromiso de los saduceos. No, la Biblia no enseña lo que ustedes están diciendo. Pero pronto ellos cayeron en el tradicionalismo. Comenzaron a ligar sus leyes inventadas por ellos como reglas de Dios, como si fueran de Dios. Eran hipócritas. Quizás el capítulo más caliente en la Biblia, Mateo 23, tiene la condenación de los fariseos por su hipocresía. Y quizás podemos ver esto más claramente en Marcos capítulo 7.
Y podemos comenzar con 5. Es una lectura un poco larga, pero conviene. Aquí tenemos un intercambio entre Jesús y los fariseos, comenzando con 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Qué estaba pasando? Habían ellos elaborado sus tradiciones, estaban dando el mismo peso de importancia a sus tradiciones que a la misma ley de Dios. Voy a poner un pequeño dibujo aquí en la pantalla, aunque yo no sé dibujar bien, no se rían. Pero aquí tenemos el pueblo. El pueblo quiere llegar a Dios, a conocer a Dios, a tener comunión con Dios. Pero ¿qué hacen los tradicionalistas? Ponen algo entre Dios y el pueblo, sus tradiciones. Y la idea del tradicionalista es que para llegar tú a Dios, tienes que hacerlo por medio de nuestras tradiciones que llevan el mismo peso que la misma ley de Dios. Así pasa en la religión. Así pasa en la iglesia tradicional. Fíjense en esto. Esta es la posición oficial de la iglesia romana. Dice, no es solo de la Sagrada Escritura, de donde la iglesia extrae su certeza sobre todo lo revelado. Por tanto, escuche bien, por tanto, tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura deben ser aceptadas y veneradas con el mismo sentido de lealtad y reverencia. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Está pasando exactamente lo que pasó con los fariseos. Ellos dieron, ellos decían que se debiera aceptar la tradición farisaica con el mismo sentido de lealtad y reverencia que la ley de Dios. O sea, es el mismo dibujo. Este es el concepto romano, que el pueblo para llegar a Dios tiene que llegar a Él a través de sus tradiciones. Jesús condenó claramente esta práctica de poner las tradiciones de los hombres en un plano de igualdad con la ley de Dios, pero es lo que hicieron los fariseos y es lo que hacen otros tradicionalistas hoy en día. Si nosotros asistimos o si vamos donde aceptan la tradición humana en un plano de igualdad con las escrituras, apoyamos el mismo error que Jesús condenó. Vamos a hablar de otro tipo de error y es el que viene de la especulación. Juan capítulo 21 es interesante. Ahí estamos hablando del tiempo después de la resurrección de Cristo. En los versículos antes de estos que vamos a leer, Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser encarcelado antes de su muerte. Lo dijo en forma indirecta, pero así fue la idea. Pedro vio a Juan caminando detrás de ellos y preguntó a Jesús, ¿qué de él? O sea, ¿qué de Juan?
Aquí la respuesta. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo puedo imaginar la especulación, especialmente al llegar a ser Juan, un anciano. La tradición bastante confiable es que en sus últimos años, Juan era un anciano en la iglesia en Éfeso y, y tan anciano que apenas podía hablar. Pero dicen que yo puedo imaginar a los niños y a los jóvenes señalando a Juan, ¿ves a ese hombre anciano? Él no va a morir. Especulando, tomando las palabras de Jesús y dándolas un sentido que Jesús jamás tenía en mente. La especulación. Es interesante especular, pero puede llevarnos mal. Varios grupos erróneos tienen sus raíces en especulaciones acerca de la fecha del retorno de Cristo. Nuestros amigos testigos de Jehová, nuestros amigos adventistas, tienen sus raíces en un profeta que dijo que el mundo iba a terminar en el año 1844. ¿Y qué pasó en el año 1844? Nada pasó. Y el grupo, bueno, fragmentó. Dos seguidores del hombre, se llamaba William Miller, o si prefieren en forma hispana, Guillermo Miller. Dos de sus seguidores, Elena White, llegó a ser fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otro, Charles Taze Russell, Carlos Russell, si quiere, formó el grupo que se llama Los Testigos de Jehová. Y los testigos predijeron que el reino sobre la tierra comenzó en 1914, que ya no iba a haber más ejércitos, más guerras, etcétera. Luego ajustaron un poco 1925. Dijeron muchas cosas interesantes acerca del año 1975. Pura especulación. Y en base de esta especulación está la religión de muchos. Ahora bien, las profecías del libro de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel y otros más, son para mostrar grandes principios del poder de Dios, son para mostrarnos su justicia, su misericordia con su pueblo. Pero algunos han convertido aquellos libros y otros más en campos para especulación. Donald Trump es el anticristo. Ahí está en la Biblia, yo sé que está en la Biblia. La guerra en Ucrania está en la profecía en el libro de Ezequiel y así en adelante. No sé, yo imagino que ustedes, muchos de ustedes tienen bastante edad para recordar el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Y algunos decían, él es el anticristo. Y pregunté una vez, ¿cómo tú sabes que él es el anticristo? Me dijeron, fíjate en su nombre. Ronald, 6 letras tiene. Su segundo nombre, Wilson, 6 letras. Su apellido, Reagan, ya usted sabe, 6 letras. 666, Ronald Reagan es el anticristo. Por favor. Pero la religión de algunos se llena de este tipo de especulación. Si nosotros dedicamos nuestro tiempo a especular sobre profecías, vamos a perder el mensaje principal de las Escrituras. Y el mensaje principal es el plan de Dios para redimir al hombre. Y muchos que conocen mucho acerca de la especulación no te pueden decir cómo aceptar la gracia de Dios. Es falsa religión.
religión basada en la especulación. Vamos a hablar de otra categoría antes de sacar algunas aplicaciones. El emocionalismo. El emocionalismo. Ah, el hombre siempre ha tenido la tendencia de buscar a Dios, no tanto por su palabra, sino a través del misticismo, lo que vamos a llamar el emocionalismo. Aún en el primer siglo hay advertencias en contra de este tipo de religión. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 2:18, en la primera parte de 19. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. ¿Te diste cuenta? Basándose en la adoración de los ángeles, especulación acerca de los ángeles. Visiones, yo soñé con eso, soñé con el otro. Es Dios que me está hablando con el sueño. Si así fuera el caso, Dios me hablaría más después de comer comida mexicana porque me da muchos sueños. Pero aparte de eso, no, ese es puro emocionalismo. Podemos dibujarlo más o menos así. La Biblia dice que las emociones son buenas, pero vamos a ver cómo llegan a ser buenas. En las reuniones de los verdaderos discípulos, quieren alabar a Dios y quieren buscar la fe. ¿Pero de dónde viene la fe? Ya ustedes conocen el texto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que produce la fe en los corazones de la gente de buena tierra. ¿Pero qué pasa cuando llegamos a tener fe en Cristo? Llegamos a tener gozo, tenemos buenas emociones, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23, una lista de las emociones lindas que tienen los santos de Dios, porque han confiado en la palabra de Dios, la cual ha producido la fe en ellos. Pero vamos a ver la diferencia entre esta imagen bíblica o esta forma bíblica de pensar y el emocionalismo. En las reuniones de los emocionalistas, sobre todo, procuran tener las emociones ah, por la música, por la forma de hablar, todo diseñado para estimular las emociones. Y piensan que por más emociones que uno tenga, más fe tiene. Y a veces si hay alguien que tiene algo como un arrebato ahí, hasta se echa en el piso. Este hombre es de gran fe. Mire mira lo que está haciendo el Espíritu Santo a él. Pero ¿sabe lo que pasa? Al dar tanto énfasis a las emociones, casi todos descuidan de la palabra de Dios. ¿Para qué buscar intensamente en la palabra de Dios si uno puede tener la fe sin ella por las emociones? Es como un tipo de atajo que algunos buscan en cuanto a la espiritualidad. No, es un error. Es el cuarto tipo de error que queremos mencionar hoy. Bueno, antes de terminar, vamos a hablar de lo que estos sistemas erróneos tienen en común. En primer lugar, todos son atractivos. Hay un hermano, me da pena pensar en eso ahora mismo, en la congregación de Atlanta, de donde son mis padres. De repente, él dijo,
yo voy a ser miembro de la iglesia tradicional. ¿Qué? Y su pobre esposa hasta hoy en día sigue a Cristo y él en la iglesia tradicional. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer esto? Me gusta el arte, me gusta la música clásica, me gusta el ambiente. Y es cierto, hay cierta atracción en eso. Otros son atraídos a otro tipo de adoración, otro tipo de música. Le prefieren los tambores, las guitarras. La música es una gran atracción. Am, y a mi esposa Beverly dice, yo entiendo esto más que el otro, pero son cosas atractivas, son fáciles. No hay que estudiar la Biblia. La iglesia te dice, sin que tú tengas que estudiar nada. Tú no tienes que estudiar la Biblia. El profeta te dice, o tus sueños te dicen, son populares. ¿Dónde están los grandes catedrales que se llenan de gente admirando el arte? Y hasta los grandes templos, entre comillas, de los evangélicos, se llenan de miles de personas. Y mientras tanto, el pueblo de Dios, aquellos que le buscan a Jesús solamente por medio de la palabra, son pocos. A veces se reúnen en sótanos, como en West Harlem. A veces en garajes. Ahí están unos pocos buscando a Dios conforme a su palabra. Había una señora en Perú que era miembro de una iglesia evangélica muy popular. Se llenaba de gente, pero comenzó a estudiar la Biblia con nosotros por Zoom y comenzó a ver verdades que nunca había visto en su iglesia evangélica. Ella vio cómo aceptar la salvación, vio la importancia de perseverar. Antes se le había enseñado una vez salvo, siempre salvo. Vio el error de todo aquello, hasta se bautizó en Cristo. Pero entonces le tocó ir a reunirse con los cristianos fieles. Se reunían en una casa, eran como 25. Y ella, yo puedo imaginarla mirando alrededor, ¿dónde está la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Quizás se habría sentido incómoda, pobres, pocos, humildes. Extrañó ella la iglesia grande, la música popular, el predicador dinámico. No había nada de eso entre el pequeño grupo de los fieles. Ella volvió a su iglesia popular. Da pena, pero así pasa. Adoran a Dios conforme a sus gustos. Ya hemos hablado del tradicionalismo, la música clásica que les gusta a algunos, o el emocionalismo, las máquinas de neblina, los láseres, los conjuntos musicales. A ver, yo pienso, pensemos en el apóstol Pedro, pensemos en el apóstol Pablo, María, Priscila y Aquila y otros santos del primer siglo. ¿Cómo habrían sentido ellos en un ambiente como el que tengo puesto ahí en la pantalla, de láseres, de tambores, de gente brincando? Habrían sentido tan incómodos, tan fuera de lugar, porque lo vemos aquí, aunque muy popular, es lejísimo, queda lejísimo de la sencillez y la humildad que vemos en el Nuevo Testamento. Es un problema, pero no creo que es el problema fundamental con los errores religiosos. Ah, Muchas veces no enseñan cómo recibir la gracia de Dios. Y así tenemos el bautismo de los infantes, echando unas gotas de agua. Eso es para salvarlos, dicen ellos, y si no reciben eso, antes decían que iban al limbo. Ya no dicen eso.
Pero eso no se encuentra en la Biblia. Y aún en las iglesias evangélicas, el bautismo para testimonio público. Y ustedes ya lo saben cómo es, o mejor dicho, estoy hablando con español, vosotros sabéis cómo es. Ah, algunos dicen, pero ellos bautizan, sumergen a la gente en agua, sí, pero es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo tenía un propósito. ¿Cuál fue el propósito del bautismo de Cristo? Hechos 2:38. Para perdón de pecados. Pero casi todos los bautismos evangélicos no tienen este propósito. La idea es que tú fuiste salvo al levantar la mano o al repetir una oración, al aceptar cierta verdad en su corazón. Y dicen, cuando hay un grupito o cuando sea conveniente, te vamos a bautizar. ¿Para qué? ¿Para perdón de pecados? No. Ya obtuviste el perdón de pecados antes. Es la doctrina evangélica. Tú te bautizas para testimonio público, un concepto desconocido en las escrituras. Por más importante que sea este tipo de error en cuanto a cómo recibir la gracia de Dios, no es el problema fundamental. Y ya tengo ahí la lista. Lo que es el problema fundamental, todo error religioso, o al menos casi todo error religioso, se basa en el concepto erróneo de que las escrituras no son suficientes. Podemos ir uno por uno. El, el error que viene de la concesión con la cultura dice, las escrituras no son suficientes, hay que interpretarlas en base de la cultura de hoy en día, para quedarse, para ser aceptados entre ellos. El error que viene del tradicionalismo. Dicen que aparte de la Biblia, tú necesitas la tradición nuestra, la tradición elaborada por los hombres. El error que viene de la especulación dice que aparte de la Biblia, tú necesitas de los escritos de Elena White, tú necesitas de la revista Atalaya para que ellos te guíen en sus especulaciones. Y el error que viene del emocionalismo dice que la Biblia no es suficiente. Tú necesitas de profetas modernos, profetas modernas, tú necesitas de sueños, que Dios te hable así con tus sueños, con lenguas y un montón de otras formas. Ahí está el error principal. No están contentos con la palabra de Dios. Entonces, terminando, ¿cómo combatir el error religioso? Con el amor de Dios y con el amor a la verdad sobre todo. Hay una frase interesante en Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Noten algo, que vamos a ser tentados a vender la verdad, porque la exhortación no lo haga. ¿Cuáles son algunas cosas que nos tientan a vender la verdad? Ya hemos hablado de pocos números. Yo sé que hay algo emocionante acerca de cantar y orar con centenares. A veces yo lo he hecho. Pero ¿qué dice Mateo 7:13? Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Históricamente, los verdaderos discípulos de Cristo no se encuentran en los grandes catedrales, en los grandes templos, entre comillas, sino en las catacumbas, hablando de los primeros siglos después de Cristo, en las cuevas, a veces en los sótanos, en los sitios alquilados.
Por favor, no venda la verdad por los grandes números. Algunos están tentados a vender la verdad por complicaciones sociales. A veces dicen, aquí no veo a gente de mi edad, aquí no veo a jóvenes, no hay gente de mis gustos. Y cuando somos pocos, a veces es un poco difícil tener varias personas de mi edad, de mis gustos y de todo lo que tengo. Pero donde quiera que haya santos de Dios, hay gente que nos quiere. Hay gente que podemos nosotros servir. Hay personas que podemos querer. No veamos el discípulo en base de lo que yo recibo. Yo no recibo atención de jóvenes. Yo no recibo atención de ancianos o de quien sea. No estamos en esto para para recibir, aunque recibimos mucho. Estamos en eso para imitar a Cristo al dar, a dedicar nuestras vidas a dar. Por favor, no vendas la verdad por complicaciones sociales. En fin, no vendamos la verdad por nada. Quedemos con la verdad, aunque aquellos que lo proclamen muchas veces tienen sus imperfecciones. A veces algunos dicen, yo voy a dejar la verdad porque hay un hermano hipócrita aquí. Bueno, siempre ha habido Diótrefes, siempre ha habido Alejandro el Calderero, pero quedemos con la verdad, no importa los retos que haya. Bueno, ahí están las cuatro categorías. Y algunos, al ver esto o al oír este tipo de mensaje, me dicen, Gardner, ¿estás diciendo que todos aquellos que se confunden con estos errores irán al infierno? Yo no soy el juez y yo tomo en cuenta de que Dios es misericordioso y así no me atrevo en decir cuáles individuos van a perderse. Dios sabe. Pero sí puede decir, sin lugar para dudas, que si nos dejamos engañar por esos falsos caminos, ponemos nuestra alma en gran peligro. No lo hagamos. No vendamos la verdad, quedemos con Cristo, quedemos con aquellos que buscan a Cristo solamente a través de su palabra. Quedemos con aquellos que tratan de imitar a Cristo y los primeros discípulos fieles, por más faltas que a veces tengan. Estoy hablando, por ejemplo, por supuesto, de los discípulos. Cristo no tiene faltas. No busquemos atajos, no busquemos lo popular. Ahora, la pregunta final. ¿Cuál será la pregunta que oímos en el día de juicio? En el día de juicio la pregunta no será, ¿te gustó tu religión? No, eso no va a ser la pregunta. La pregunta va a ser, ¿quedaste fiel a Cristo? ¿Quedaste fiel a Cristo con otros fieles? Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es la gran promesa que tenemos. Sí, quedamos fiel a Él. Muchas gracias, hermanos, y esto ha sido el mensaje de hoy.